11 minutos y ya está con nosotros nuestro próximo entrevistado. Lo decíamos antes, es el doctor Aníbal Faúndez. Él es un médico chileno, está radicado en Brasil, pero viaja por todas partes del mundo. Yo le preguntaba antes, ¿viene muy seguido? Me refería a Chile porque es chileno. Y él me decía, viajo muy seguido a Chile, unas 2 o 3 veces al año. Está pendiente también de lo que pasa aquí, pero es un experto en el siguiente tema y por eso es que va a conversar con nosotros. Él es experto en salud sexual y reproductiva de las mujeres, en métodos de anticoncepción y uno de los diseñadores de estrategias y políticas públicas en reducción de abortos. Va a visitar el país en el marco de un congreso en temas de salud sexual y reproductiva que se va a realizar en Valparaíso a partir del 11 de noviembre, que vendría a ser como en 2 días más. 2 días más. Empieza este congreso. Estamos con Aníbal Faúndez. Le agradecemos mucho que haya llegado tempranito aquí a Combinación Clave. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted por convidarme. Estoy muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes también estén disfrutando de este frío que me esperó en Santiago inesperadamente. Sí, para noviembre, ¿qué quiere que le diga? Estamos todos igual. Aníbal, quería partir preguntando si usted, lo conversábamos un poquito antes de entrar al aire, pero si usted ha podido seguir desde Brasil, y ya que es chileno, la discusión que hay hoy día en nuestro país. Chile, y usted lo sabe perfectamente, es uno de los pocos países del mundo que no tiene ningún tipo de legislación, no permite el aborto en ninguna causal y es un tema que se judicializa. Y hoy día, después de varios intentos en los últimos años, pero sin ningún resultado, se está discutiendo un proyecto de ley, ha dado los primeros pasos en la Cámara de Diputados, pero sigue ahí, de aborto en 3 causales específicas, que son inviabilidad del feto, por riesgo de vida de la madre y por violación. ¿Cómo ha mirado usted desde Brasil, siendo usted chileno, esta discusión y de la forma que se ha instalado en Chile? Bueno, primero me alegré mucho que por primera vez se pudiera discutir siquiera el problema del aborto. Yo me acuerdo que estuve aquí el año 2003 en el Congreso Mundial de Obstetricia, hicimos unos foros paralelos y uno de los temas fue aborto, y había un público muy grande de unas 200 o 300 personas y yo pregunté si este tema del aborto se podía discutir abiertamente en Chile. Y la unanimidad del público es de que no era discutible, que no se podía ni hablar siquiera. Y yo me acuerdo de un tiempo en que en el Parlamento chileno no se podía discutir el tema del aborto. Me parecía tan poco democrático que no se prohibiera discutir. Prohibir discutir es lo menos democrático que existe en el mundo, ¿no? Así que me alegro mucho que en este momento se esté discutiendo. Me da pena escuchar algunos comentarios, porque como comentaba antes, el aborto existe, es decir, existe en el mundo entero, existe desde que se tiene noción de la humanidad, existe en Chile, y mientras es clandestino nadie se acuerda, es decir, nadie se preocupa. Es decir, yo hace 60 años que me di cuenta de que el aborto era un problema en Chile y que me prometí de que dedicaría mi vida profesional a tratar de que hubieran menos mujeres que pasaran por eso. Y desde esa época yo no espero que sea legal, me basta con saber de que hay aborto para querer combatirlo. Yo vi en una iglesia y pasando un feto que decía sálvenme. Yo estoy en eso, tratando de salvar los fetos, pero las personas que en este momento yo veo que se pronuncian contra la ley, ¿alguna vez hicieron algo para que pararan de haber aborto? Es decir, ahora están discutiendo que no hay aborto legal, pero ¿y el aborto clandestino? No, nunca les importó, parece. Solo ahora que se habla de abortos legales que les importa. Usted tuvo a cargo del programa de salud de la mujer o para la mujer en el gobierno de la Unidad Popular. ¿Cómo se tocaba el tema en esa época? Yo le quiero colocar las cosas bien en contexto. Yo fui asesor en salud materno-infantil, se llamaba en esa época, perfecto, del gobierno de Alessandri. Fui en el gobierno de Frei y cuando llegó Allende me llamaron a colaborar ya no como asesor, sino que ya con cargo al programa de salud materno-infantil. Y yo discutí con los que me invitaron y yo le dije, yo creo que la mujer necesita atención no solo cuando está embarazada y es madre, sino que siempre. Y entonces decidimos crear el programa de salud de la mujer, porque hasta ese momento la mujer solo existía cuando era madre. Y sí, fui durante un año,
poco más de un año y medio casi, encargado del programa de salud de la mujer, y dejé de ser encargado del programa de salud de la mujer cuando me pidieron que entrara a un partido político. Y yo soy como demasiado independiente para entrar a algún partido político, así que salí del cargo. Por suerte, salí del cargo. ¿Y el tema se abordaba en esa época ya o no? Claro, es decir, si ustedes van a buscar en alguna parte, supongo que en los archivos del Parlamento, el mensaje de Allende al Congreso Nacional al año de gobierno, es decir, en septiembre del 71, contenía una frase que decía que el aborto era un problema muy importante y que había que discutir la posibilidad de ampliar las condiciones en que el aborto debería ser legal en Chile. 71. Usted decía, yo combato el aborto. Pero claro. ¿Cómo se combate el aborto? En un país donde está escondido, además. Pero mire, hay países en el mundo donde el aborto está en tasas muy bajas, particularmente en Europa Occidental. Y si usted dice, ¿por qué? Bueno, primero, el aborto es permitido y de fácil acceso, y sin embargo las tasas de aborto son muy bajas. ¿Por qué? Hay educación en sexualidad desde la infancia, hay libre acceso a métodos anticoncepcionales, las mujeres realmente lo usan y lo usan bien. La mujer que se embaraza y quiere tener el hijo pero es abandonada, tiene protección social. Esas son las cosas que hay que hacer si usted no quiere disminuir los abortos. Ahora, prohibirlos por ley es absurdo. Es decir, es lo mismo que prohibir por ley que haya niños en la calle. Los fenómenos sociales no se resuelven prohibiéndolo. ¿Y qué es lo que pasa? Yo confieso que yo también creía durante mucho tiempo, yo pensé durante muchos años de que la solución del problema del aborto era la planificación familiar. Educación y planificación familiar. Hasta que me di cuenta de que siempre habrían embarazos no planeados. Está la mujer que es violada, la mujer que tiene relaciones sexuales sin ser violada, pero inesperadamente, y que no está usando métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos fallan. Siempre habrá embarazos no planeados y no deseados, en que la mujer no verá otra alternativa, y muchas veces la mujer y el hombre no verán otra alternativa que la interrupción del embarazo. ¿Qué es lo que pasa? Es que uno tiene miedo de que si se liberaliza el aborto, es decir, ya todo el mundo que quiera puede tener acceso al aborto, como es en Uruguay en este momento, hasta las 12 semanas, o en Ciudad de México. ¿Qué es lo que uno cree? No, entonces las mujeres ya se van a descuidar, no van a usar anticonceptivos, como es tan fácil, si me embarazo, es tan fácil tener un aborto, y van a dispararse los abortos. ¿Qué es lo que se ha observado? Lo contrario. Los abortos comienzan a disminuir. En los primeros años las estadísticas se mantienen más o menos iguales y hasta algunas veces aumentan, porque cuando se es legal los abortos se conocen. Se transparentan las cifras, entonces exacto. Las cifras son... Pero después a lo largo del tiempo van disminuyendo. Nosotros acabamos de hacer un estudio con un colega mío de la Universidad de Harvard, que es muy amigo de muchos años, que trabajó en la OMS mucho tiempo, que se llama Iqbal Shah. ¿Qué es lo que pasó con las tasas de aborto en todos los países del mundo que eran legalizados desde el siglo pasado hasta hace poco tiempo? En todos ha disminuido. Es decir, la legalización del aborto, en lugar de aumentar el aborto, lo disminuye. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Es decir, ¿cómo es posible esa cosa tan absurda? Mientras el aborto es clandestino y comercial, la persona que hace el aborto no tiene ningún interés en evitar de que esa señora llegue 6 meses después, 1 año después con otro aborto, porque es su negocio. Lo quiere hacer. Es un negocio. Cuando el aborto es institucional, llega a una institución pública donde lo único que quiere es que esa señora no vuelva.
Y entonces se da información por el método anticonceptivo, se educa, se hace todo lo posible porque salga con un método anticonceptivo de la más alta eficacia posible y comienzan a disminuir los abortos. Entonces, resulta que es al contrario de lo que uno se imagina. Aníbal, ¿sí? Es que quiero seguir algo Perdón, que usted dice. Yo sigo hablando, no paro está bien, si esto es una conversación, así que no se preocupe. Estamos conversando, quiero decirlo, con Aníbal Faúndez. Él es un médico chileno, es un experto mundial en salud sexual y reproductiva de las mujeres, en métodos de anticoncepción y uno de los diseñadores de estrategias y políticas públicas en reducción de abortos. Viene a un seminario en Valparaíso. Aníbal, lo que pasa es que es muy interesante como usted lo plantea, porque en Chile es como el extremo, es el blanco y el negro. Entonces, escucharlo usted cuando dice, yo estoy a favor de que exista una legislación y que haya aborto, pero yo trabajo... ¿Cómo yo no soy a favor de que haya aborto? No, perdón, es que solo quiero enmarcarlo, ¿sí? Yo sé que suena feo, pero quiero enmarcarlo. Usted dice que no tiene problema, digamos. A ver, lo voy a poner así, espérame un poquito. Pero al mismo tiempo dice, pero yo estoy en el lado en que busco evitar los abortos. Pero claro. Pero hoy día, en Chile, como se lleva la discusión, es que o uno está en un lado o está en el otro. Pero no hay nadie que diga, yo busco evitar los abortos, pero entiendo que exista aborto y me gustaría que estuviera legislado. O le gusta que esté legislado y es pro aborto, o está en el otro lado que no le gustan los abortos y quiere evitarlo y es totalmente contrario al aborto. No hay lo que usted plantea, a eso me refiero. Hay un libro que yo escribí junto con un amigo mío que se llama José Barzalato, que fue demócrata cristiano, fue presidente de la Federación de Estudiantes de Chile. Fue el primer no marxista que fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes de Chile por allá, por los años 60. Bueno. Pepe Barzalato y yo escribimos un libro que se llama El drama del aborto en busca de un consenso. Y justamente yo creo que tal vez el principal fundamento es decir de que eso de que yo soy a favor y tú en contra del aborto es una falacia, no es verdad, ese no es el dilema. Somos todos contra el aborto. Yo no conozco a nadie que le guste el aborto. Sí, claro, nadie es pro aborto. A mí me gusta. Yo no conozco ni una mujer que se hizo un aborto que le gustó hacerse un aborto. Es decir, eso no existe. Ser pro aborto no existe. Es decir, hay personas que creen de que la solución es que la mujer que se hace un aborto sea una criminal que hay que ponerla en la cárcel. Y otras personas que creemos de que esa no es la solución. De que la solución es, te vuelvo a repetir, es decir, es educación en sexualidad, anticoncepción de alta eficacia fácilmente accesible y protección social de la mujer que se embaraza y que es abandonada por su marido, su familia y todo, y que quiere tener el hijo y no puede porque no tiene cómo. ¿Y en esas tres fallamos en Chile? En las tres fallan, absolutamente. ¿Y por qué? Es decir, Perdona, es decir, ¿cómo puede una persona decir yo soy contra el aborto y oponerse a la educación en sexualidad, oponerse a la anticoncepción y no hacer nada porque la mujer que se embaraza tenga protección social? Es decir, eso es hablar de la boca para afuera. Es decir, creer de que prohibiendo voy a resolver el problema, eso no existe. De eso le quería preguntar justamente. O sea, estando prohibido es imposible combatirlo, porque no lo conocemos. O sea, la única manera de combatirlo efectivamente es sabiendo cuántos son, por qué llegan, teniendo un estudio. Yo creo que lo fundamental, yo no les sé los nombres a ustedes. Beatriz y Francisco. El Pancho y Beatriz, sí. Francisco, el permitir, el hacerlo que aparezca y atenderlo directamente en los servicios de salud te permite prevenir la repetición del aborto. Pero si tú quieres a priori, sin necesidad de todo eso, combatir los abortos, como se dice en Chile, que la gente, los que yo escucho de que son contra el aborto, deberían estar luchando porque los niños desde chicos, hombres y mujeres, tuvieran educación en sexualidad responsable. Niños y hombres. Debería luchar para que en toda mujer que quisiera usar un método anticonceptivo lo tenga fácilmente accesible, todos los métodos, particularmente los de alta eficacia como el dispositivo intrauterino, los implantes, porque se ha probado que son los que reducen más los abortos. Y tendría que estar preocupado de que ninguna mujer que quiere tener un hijo que es abandonada por su marido, por su familia, por su patrona, tenga acceso a una protección social que le permita tener un hijo. Si no estamos haciendo en eso, estamos contra el aborto legal, pero no estamos contra el aborto. Seguimos conversando y está súper interesante la conversación por lo que nos presenta, bueno, un especialista que tiene además
A ver, él es chileno, pero él trabaja fuera, entonces tiene un discurso que está fuera de esta forma de tratarlo en nuestro país, que y yo he escuchado a muchos médicos aquí mismo, que están absolutamente en contra de todo, o están absolutamente a favor, pero no se habla como habla usted. Por eso quería recalcar eso, ¿me entiende? Porque efectivamente tenemos como una pantalla sobre los ojos. Si yo siempre digo, si hay una manifestación contra el aborto, yo voy. Claro. Yo voy a esa manifestación contra el aborto, yo no quiero que haya aborto, no quiero que ninguna mujer tenga que pasar por eso. Es decir, no solo no quiero que no se muera, no tenga que pasar por todo el proceso que significa descubrir que estoy embarazada, que no puedo tener el hijo por X razones, que yo no voy a entrar a discutirlas con ella, porque ella es la que sabe, y que tiene que pasar por ese proceso, aunque sea legal, aunque sea accesible, es un proceso por el cual ella no quiere pasar. Aníbal, ¿y cómo mira que en Chile haya una... Le voy a dejar plantear la pregunta, pero tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con su mirada respecto a esto. Y que le quería preguntar la incidencia de la Iglesia, por ejemplo, en una discusión como esta, en una discusión que es de política pública en nuestro país. No me conteste ahora, estamos conversando con Aníbal Faúndez, médico chileno, experto en salud sexual y reproductiva de las mujeres. Él vive en Brasil, es uno de los expertos mundiales en este tema. Vamos a seguir conversando con él. Tenemos que hacer una pausa, es cortita, espérenos. 9:33, seguimos conversando además con el médico que nos acompaña, es un especialista mundial, es chileno, vive en Brasil y se dedica a este tema. Aníbal Faúndez es experto en salud sexual y reproductiva de las mujeres, en métodos de anticoncepción y es uno de los diseñadores de estrategias y políticas públicas en reducción de abortos. Nos ha explicado esto. Aníbal, cuando nos fuimos a comerciales yo le dejé plantear una pregunta, que era ¿cómo mira lo que pasa en Chile? Que hay una incidencia, una injerencia grande de la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, también la evangélica, en un tema de discusión de política pública como es la posibilidad de que exista legalmente aborto en 3 causales. Bueno, yo creo que la Iglesia tiene todo el derecho de defender sus posiciones, pero yo creo que falta comprender de que pues, combatir el aborto no significa prohibirlo, es decir, que es lo que ya te he dicho antes. Es decir, yo personalmente, como te digo, desde el principio, hace muchos años que me dedico justamente a tratar de que haya menos abortos, solo que a mí me preocupa tanto el aborto clandestino, me preocupa más todavía el aborto clandestino que el aborto que es legal. Es decir, lo que pasa aquí en Chile es que el aborto clandestino, que mientras no se ve, nadie se preocupa de él. Es decir, cuando se habla de legalizarlo es cuando la gente se acuerda de que hay aborto. Entonces, a mí me gustaría que la Iglesia estuviera también combatiendo el aborto que existe hoy día, y combatir el aborto significa estar a favor de la educación en sexualidad responsable. A mí no me gusta decir educación sexual porque parece que le están enseñando a hacer sexo, y en realidad se trata de enseñar a los niños a ser responsables de su sexualidad, y partidario de que todas las mujeres tengan sexo en método anticonceptivo. Esa es la manera de poder prevenir los abortos. Esa creencia de que la prohibición va a reducir los abortos está demostrada universalmente de que no funciona. Hace pocos años atrás se publicó un artículo nada menos que en Lancet, que es la revista científica más catalogada del mundo, donde se muestra que en aquellos países donde una proporción, bueno, digamos muy en general, donde el aborto es más liberal, está más liberalizado, hay menos aborto que en los países donde el aborto es más restringido. Es decir, ocurre lo contrario de lo que uno se imagina. Y después hay una serie de estudios que han mostrado que después de legalizar el aborto disminuye en lugar de aumentar. Entonces, eso te hace pensar de que el camino no es criminalizar, que hay otros caminos distintos, que es lo que yo ya te dije antes. Pero yo entiendo eso, porque yo mismo, que desde que me formé como médico, estoy tentando de que haya menos abortos. Por mucho tiempo creí de que no se debería legalizar el aborto porque irían a aumentar. Y me doy cuenta, entonces no puedo culpar a nadie que crea lo mismo. Pero si uno mira las evidencias que existen en el mundo, tiene que convencerse de que criminalizar no disminuye los abortos y que por el contrario, descriminalizar es un instrumento que favorece la reducción de los abortos.
Entonces, si yo estoy a favor de legalizar el aborto, no solo no significa que estoy a favor del aborto, sino que significa a favor de que se creen condiciones que permitan más eficazmente reducir el número de abortos. Doctor, no sé, me imagino que hablo por una gran parte de la población que conoce mujeres que han abortado. Tal como usted dice, a ninguna le ha gustado. Uno llega a la conversación o llega a la mujer muy por encima, digamos, respecto al tema, profundiza poco por temor a que revive ¿Cuál es su experiencia con las mujeres que abortan? ¿Cuál es su experiencia respecto del aborto mismo? ¿Cuál ha sido su experiencia? En el fondo, que es me imagino que es la base para sacar todas las conclusiones que saca después. Que tienen algo más que ver con lo científico, finalmente. Mira, ¿tú quieres que cuente cómo llegué a esto del aborto, lo que contaba antes? Es que, no, a ver, transparentemos lo que nos escuchan. Estamos conversando con Aníbal Faúndez, un experto chileno radicado en Brasil de estos temas. Y Aníbal nos decía, en algún momento de la conversación, si ustedes se dieron cuenta, él dijo, sí, en algún momento yo me di cuenta de lo que esto significaba y por eso dije, voy a dedicar mi vida a lo que pasa con esto. ¿Cómo se dio cuenta? Nos costó mientras estábamos en la pausa y le decíamos a Aníbal, pero cuéntenos después al aire. Porque... La idea era hacer la piola de la pregunta, pero líquido. Pero transparentemos, Pacho, siempre es bueno transparentar. Es bien fácil. Yo había decidido ser ginecólogo cuando estaba ya en el último año de medicina, y en esa época, yo no sé cómo es ahora, uno hacía una práctica de urgencia de 2 meses. Yo la hice en la Posta de Álvaro Luco y ahí ya se sabía que yo quería ser ginecólogo. Entonces yo entraba a mi turno de 6:30 a 9 de la noche y me mandaban a la sala de raspaje. En esa época había una epidemia de abortos provocados en Santiago y yo podía estar haciendo raspaje o curetaje o como se llame desde las 6:30 a las 9, y en esa época era sin anestesia porque la mujer era una criminal que había matado a su hijo y por lo tanto había que juzgarla, condenarla y castigarla, haciéndole que le doliera el raspaje. Y yo era un interno que iba a hacer, hice lo mismo que hacía todo y yo me acuerdo muy bien de que de repente la mujer se quejaba, obviamente, y algún auxiliar le decía, ¿no te gustó? Ahora paga, po. Y bueno, yo comencé a conversar con las mujeres, decía, 2 meses, tenía que hacer anamnesis y conversaba con ellas, y me fui dando cuenta que no eran ningunas criminales, que eran víctimas de circunstancias, y que no les había gustado, que al contrario, ni siquiera habían querido tener relaciones cuando se embarazaron, y sin embargo la estábamos castigando. Entonces, después de ese tiempo, yo dije, bueno, no puedo pedir que los demás hagan lo que yo no hago, así que yo creo que yo debo dedicarme lo más que pueda a mi vida profesional para reducir el número de abortos. Menos mujeres tengan que pasar por este terrible proceso de tener que decidir de que no pueden tenerse hijos. Y bueno, yo fui aprendiendo de que, y a lo largo de los años, todavía tengo que encontrar a la mujer que le gustó hacerse un aborto. Hay quien dice que hay mujeres que no les importa, que la hacen... Puede ser, yo no las conozco todavía. Todavía no me he encontrado con una mujer que le guste hacerse un aborto. Entonces, vuelvo a decir, esa cuestión de que hay algunas personas a favor y otros en contra no existe, somos todos contra. El problema es de que aparentemente hay un grupo de personas que creen que la respuesta a un problema social como es el embarazo no deseado y el aborto es prohibirlo. Y como yo le decía antes, es decir, la experiencia mundial muestra de que ese no es el camino. Yo me empecé a dar cuenta de eso cuando la simple observación de que los países con menos abortos son los países donde el aborto es permitido, es accesible, pero que tienen lo que se necesita, educación en sexualidad y acceso fácil a anticoncepción. ¿Esa experiencia en primera persona, doctor, le equipararía con lo que implicaría legalizar finalmente el aborto? Entendiendo que legalizándolo se puede estudiar profundamente y armar políticas públicas en torno a lo que usted... Yo creo que más que estudiarlo, lo que interesa es de que cuando el aborto es legal e institucional, la mujer que llega a solicitar una interrupción del embarazo, es una mujer que está motivada a no pasar por ese proceso de nuevo,
está en un servicio público donde hay personas preparadas para poder darle anticoncepción y poder informarla sobre cómo debe actuar cuando se trata de una persona con menos información. Entonces te ofrece la oportunidad de captar esa mujer que es la con más alto riesgo de tener un aborto, porque la mujer que se hizo un aborto es la que tiene más riesgo de tener otro aborto en caso. Entonces tienes una población de alto riesgo de aborto en tus manos, motivada, en que tú puedes protegerla de tener un nuevo embarazo no deseado y un aborto. Y con eso tú consigues reducir los abortos, que es imposible conseguirlo mientras sea clandestino, atendido por una persona que lo único que le interesa es que de nuevo vuelva para ganar más plata con eso. Entonces, sacarlo de la clandestinidad, el aborto, es una manera de darte los instrumentos para poder reducirlo. Contra lo que uno se imagina, ¿no es cierto? Uno se imagina, si lo legalizamos, van a aumentar mucho los abortos. No, y no solamente contra lo que uno se imagina, sino lo que se ha establecido por profesionales que están que son contrarios a que se legisle. Dicen, no, porque va a haber un destape, va a haber quizás cuántas cifras. Va a haber, pero vamos a ver qué fue lo que pasó en los países donde se legalizó. Si te vuelvo a decir, acabamos de hacer un estudio que estamos por publicarlo, fue presentado en el último Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia, revisando todos los países que legalizaron el aborto hasta hace unos 15 años atrás, para dar tiempo. En todos los países se redujo la tasa de aborto después de la legalización. En los únicos países donde no hubo reducción fueron aquellos países donde la tasa ya era tan baja que no se conseguía bajarla más. Porque parece que hay un límite que es en torno de 11, 12 abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil por año en el mundo, que es muy difícil bajarlo de eso. Bueno, Aníbal, queremos agradecerle mucho que nos haya acompañado esta mañana. Aníbal Faúndez es un médico chileno experto en salud sexual y reproductiva de las mujeres, en métodos de anticoncepción y uno de los diseñadores de estrategias y políticas públicas en reducción de abortos. Está en nuestro país a propósito de un congreso en temas de salud sexual y reproductiva que se va a realizar en Valparaíso a partir del 11 de noviembre. Va a estar por poquitos días. Él es chileno, está radicado en Brasil, viaja por el mundo, viene, dice, unas 2 o 3 veces al año en Chile, y además es súper interesante conversar con él por esta posición en un tema que se está discutiendo hoy día legalmente en nuestro país. Aníbal, muchas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, fue excelente poder conversar. Sí, para nosotros igual. Muchas gracias. Muchas gracias.